Dios, verdad, es real y Dios es bueno. Quiero llevarle a una cita poderosa que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 15, el versículo en adelante, ¿verdad? Del versículo 1 en adelante. Yo creo que usted ya ha leído, hemos compartido acerca de esta palabra, pero queremos retomarla nuevamente. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Diga conmigo: sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredad, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscureciendo, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaiditas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. ¿Puede usted ver la magnitud del pacto que Dios hizo con Abraham? Por eso el tema de esta mañana, o el lema que hemos visto a lo largo, ¿verdad?, de este mes: fiesta de pactos, todo por amor. Todo por amor. Y mientras adorábamos al Señor, mientras veíamos lo que los jóvenes hacían, vemos cómo las cosas se alinean para poder llevar un mensaje que usted lo pueda entender. El poder del pacto. Amén. Ese es el tema que yo le traigo en este día. Y seré breve, pero también seré, ¿verdad?, seré claro en lo que yo quiero sembrar en su corazón. El poder del pacto. Todo comenzó con el sacrificio
en la cruz, ¿verdad? Con el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y esto nos tiene que abrir un panorama para entender que en primer lugar, tenemos que comprender el entendimiento del pacto es espiritual, hermanos. Amén. El entendimiento del pacto es espiritual. Es espiritual. Yo no puedo entender algo de una manera natural. Cuando hablamos, ¿verdad?, del reino, cuando hablamos del evangelio, cuando hablamos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, mi concepto de Dios tiene que ser el correcto. El escenario donde yo me paro para entender lo que Dios quiere hacer tiene que ser el ámbito correcto, que alimente mi fe, que desarrolle en mí un crecimiento espiritual, pero también que active mis sentidos espirituales para poder entender el poder que conlleva el pacto que hacemos delante del Señor. Amén. El entendimiento del pacto es espiritual. Su raciocinio intelectual humano no se pueden alinear, no pueden concebir que cosas, ¿verdad?, que hacemos creyendo en fe pueden causar un efecto positivo en nuestras vidas. Humanamente no puedo entender cómo Dios hace cosas, cómo Dios pide cosas, y eso hace que se active en el mundo espiritual cosas sobrenaturales. Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, que nuestro entendimiento del pacto tiene que ser un entendimiento espiritual. Pero en segundo lugar, para activar el pacto se requieren dos elementos importantes. Uno de ellos es el temor. Amén, diga conmigo, temor. Y el otro es humildad, hermanos. Amén. Para activar el pacto se requiere dos aspectos importantes en la vida del ser humano: temor y humildad. Amén. Porque esa es la manera correcta de acercarse delante del Señor, de acercarse, ¿verdad?, al altar de Dios para entrar en un pacto con Él. Usted tiene que ser consciente de la magnitud del temor que tiene que haber en su corazón para creer, para obedecer, para conducirse correctamente. Pero también tiene que venir delante del Señor con una actitud de humildad. Son espíritus, ¿verdad?, correctos en nuestras vidas. La humildad, ¿verdad? Yo vengo delante del Señor con humildad porque sé que eso agrada a Dios. Amén. Pero también, en tercer lugar, voy rápido porque queremos que usted entienda estas cosas. Mire, si usted no está listo para obedecerlo, tampoco estará listo para que le sea revelado el poder del pacto. Amén. Si usted no está listo para obedecerlo, tampoco está listo para entender, ¿verdad?, y para poder percibir la revelación del poder del pacto. Entonces tengo que prepararme, tengo que preparar mi corazón, porque Dios quiere hacer cosas extraordinarias. Si usted ve la lectura que hemos tomado en Génesis, ¿verdad?, nos habla acerca de un hombre llamado Abraham. Hasta ese momento su nombre no había sido cambiado. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no había sido cambiado? Porque Abraham, aunque había percibido el Dios al cual él servía, había caminado en obediencia, había caminado en revelación y en temor hacia Dios, pero todavía no había experimentado la grandeza de pactar con el Dios vivo, con el Dios eterno. Pero cuando él entendió, ¿verdad?, le fue cambiado el nombre y le dio Dios una nueva identidad que consigo llevaba la grandeza del Señor. Porque cuando hay revelación, ¿verdad?, dice que Dios se le apareció y lo encontró dentro de la tienda y tuvo que sacarlo de la tienda y llevarlo, ¿verdad?, al universo de Dios y decirle: ve los cielos, cuenta las estrellas. Si tú puedes hacer eso, así será mi pacto contigo.
Cuando usted está en un estado de limitación, no puede tener revelación. Pero cuando Dios te saca de ese estado y te lleva no a tu universo, sino al universo de Dios, usted puede entender que Dios es real. Entonces, si usted no está listo para obedecerlo, tampoco estará listo para que se le sea revelado el poder del pacto. Amén. Y le hemos preparado, pero depende de usted. Amén. Hemos preparado un ambiente, una atmósfera, fiesta de pactos, todo por amor. Todo por amor. Todo empezó en la cruz del Calvario. Por eso yo necesito temor y humildad, porque alguien mayor que mí se humilló antes que usted existiera. Amén. Antes que usted existiera, alguien tomó la forma, dice la escritura, de hombre. Se humilló hasta lo sumo, tomando, ¿verdad?, la figura de hombre pecador. Pero en él no se halló pecado. Amén. Pero se humilló hasta lo sumo. Humildad. Si no hay humildad en el pacto, si no hay temor, reverencia hacia lo que hacemos, no le será revelado el poder que conlleva, ¿verdad?, el entrar en una relación con Dios impresionante. En cuarto lugar, un pacto. En un pacto hay sacrificio. No hay pacto si no hay un intercambio. Amén. En un pacto hay que sacrificio. Y no hay pacto si no hay un intercambio. Le dijo a Abraham: mira, vete y tráeme esto, tráeme esto, tráeme esto. Hazte un altar, parte algunos animales, ¿verdad?, y ofrécelo. Abraham fue obediente, fue temeroso y tuvo una actitud de humildad. Lo hizo y se paró, ¿verdad?, frente al pacto. Y cuando él, ¿verdad?, estaba ahí, caía la tarde, dice que las aves de rapiña venían a querer comer, ¿verdad?, la carne del sacrificio que él hizo. Y se nos revela algo impresionante, hermano, que en su humanidad usted no podrá defender un pacto que ha hecho con Dios, pero por la fe, ¿verdad?, usted lo va a lograr. Amén, porque nuestra lucha es espiritual. Todo lo que nosotros concebimos por el Espíritu trae, ¿verdad?, algo sobrenatural. Entonces, Abraham hizo un intercambio. Él se presentó no con las manos vacías, ¿verdad?, delante del altar, sino que se presentó con una ofrenda. Una ofrenda que le abrió el universo de Dios. Y Dios le empezó a decir: todo esto te daré, todo esto te daré, todo esto te daré. Amén. Porque vio la obediencia que su hijo había tenido. En quinto lugar, no existe pacto, ¿verdad?, de un solo lado, pues el pacto te da un derecho. Gracias. Amén. Diga conmigo: el pacto me da un derecho. El pacto te da un derecho. Dios, ¿verdad?, entra en pacto con el hombre, pero el hombre tiene también que entrar en pacto con Dios. No funciona esto así tan fácil, ¿verdad? Usted trae cierta cantidad de dinero y la pone en el altar y usted dice: no, ya a Dios le corresponde lo demás. No, tiene que haber una actitud permanente. Así como Abraham, ¿verdad?, defendía su sacrificio de las aves de rapiña, usted también tiene que estar listo para defender, ¿verdad?, el compromiso que haga delante del Señor. Amén. Digo, las aves de rapiña querrán robarte la palabra sembrada en tu espíritu, querrán robarte, ¿verdad?, la palabra sembrada ahí en tu corazón, pero tú tienes que defenderla. Tienes que defenderla, tienes que defenderla. Diga: yo voy a defender el pacto que haga con Dios.
¿Cómo lo defiende? Siendo perseverante, hermanos. Siendo, ¿verdad?, constante. Porque Dios quiere ir más allá contigo. No existe pacto de un solo lado, pues el pacto te da un derecho. Y mire, no solo a ti, ¿verdad?, no solo a mí, sino que a nuestra descendencia. A nuestra descendencia. Y para terminar, en sexto lugar, mire, el pacto nace de la honra. Jesús, con su muerte por un nuevo pacto, nos honró primero a nosotros. Amén. Por eso hemos escogido ese lema, ¿verdad? Todo por amor. Todo por amor. Todo por amor. Nos dimensiona, ¿verdad?, esa frase. Todo por amor. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted va a lograr conseguir en esta vida es por amor. Amén. Diga conmigo, Dios lo hizo por amor. Dios lo hizo por amor. Entonces, cuando entendemos que del pacto nace la honra, Dios nos honró a nosotros primero, hermano. Muriendo Jesús en la cruz del Calvario, se entregó, ¿verdad?, voluntariamente. Lo hizo porque vio la dimensión de lo que Él iba a hacer. Vio el poder del pacto, ¿verdad? Y su sangre derramada marcan un antes y un después en la historia del hombre. Su sangre, ¿verdad?, nos dio vida, ¿verdad? Y nos trajo a poder entender que Dios es grande y sublime. Así que en esta mañana yo quiero que usted se ponga de pie, porque vamos a hacer